Buenas tardes a todos los que estáis ahí, al otro lado de esta pequeña pantalla que se ha convertido en mi única ventana al mundo. Me llamo Adelaida, tengo 89 años y os hablo desde el sillón de una residencia que llaman Villa Serena, a las afueras de Gijón. El nombre tiene ironía. La serenidad es lo último que he sentido entre estas paredes color melocotón que huelen a lejía y a vidas que se apagan. Mi casa, en la costa de Asturias, olía a salitre, a tierra mojada y a la madera de castaño del despacho de mi difunto marido, Ricardo. Olía a verdad. Aquí todo huele a mentira piadosa. Hoy no voy a quejarme de la comida ni de la soledad. Hoy voy a contaros una historia. Mi historia. Es una historia que guardé durante años, primero por ignorancia, y luego por un silencio deliberado, un silencio afilado como el acero. Es una historia sobre la codicia, sobre cómo la sangre no siempre te hace familia, y sobre cómo la verdad, aunque tarde décadas en encontrar el camino, siempre llega a casa. Es sobre todo una historia de justicia. No de venganza. La venganza es un plato que se sirve caliente y quema la boca de quien lo sirve. La justicia, en cambio, es un vino añejo. Se sirve a temperatura ambiente y su sabor es complejo, amargo al principio, pero con un regusto a paz que perdura para siempre. Mi historia empieza con un testamento. El que firmé la semana pasada. Un documento que hará que el mundo de mis hijos, Mateo e Isabel, se derrumbe como uno de esos castillos de arena que construían en la playa de Rodiles cuando eran pequeños. Dejé todo a mi cuidadora, Sofía. Y en ese testamento, en un anexo que el notario leerá con voz solemne, les explico el porqué. Hoy os lo voy a explicar a vosotros primero. Porque mi historia merece ser contada por mí, no leída en un papel legal. Nací en 1935, en un pueblo minero de la cuenca del Caudal. Mi padre trabajaba en el pozo y sus manos siempre estaban negras, un negro que no se iba ni con jabón de sosa. Era un hombre bueno, pero el carbón le había robado las palabras. Mi madre era la luz de la casa. Cantaba mientras cosía y nos contaba historias de sanas y trasgus. Fue una infancia pobre en cosas, pero rica en afecto. Aprendí pronto que el verdadero patrimonio no se cuenta en monedas, sino en recuerdos. A los 22 años me casé con Ricardo. Era el hijo del dueño de una de las minas. Un hombre serio, educado en Suiza, con una visión para los negocios que asustaba. Era guapo, elegante, pero había en él una distancia, una melancolía que nunca logré descifrar del todo. Me quería a su manera. Una manera protectora, proveedora, pero carente de esa intimidad del alma que yo anhelaba. Yo era su esposa, la madre de sus hijos, la anfitriona perfecta en sus cenas de negocios. Era el adorno de su vida, una pieza valiosa en su colección. Pero nunca sentí que me viera de verdad. Tuvimos a los mellizos, Mateo e Isabel, en el invierno de 1958. El parto fue complicado. Hubo una inundación terrible ese año, el río se desbordó y el hospital del pueblo quedó anegado. Fue un caos. Recuerdo el frío, el agua entrando por los pasillos, las monjas corriendo con los recién nacidos en brazos para llevarlos a una planta más alta. En medio de esa confusión, mis hijos llegaron al mundo. 2 niños preciosos, sanos. O eso creí. Ricardo adoraba a sus hijos, pero de una forma extraña. Estaba obsesionado con su educación, con su futuro. Tenían que ser los mejores, los más listos, los más fuertes. Mateo estudiaría económicas y heredaría el negocio familiar. Isabel, derecho, para protegerlo. Sus vidas fueron un plan de negocio trazado desde la cuna. Había en su paternidad una exigencia feroz, casi desesperada, pero poca ternura. Yo intentaba compensarlo. Los abrazaba, les leía cuentos, les cantaba las canciones de mi madre. Pero siempre sentí que había un cristal invisible entre ellos y yo. Un afecto que no fluía de forma natural. Pensaba que era por la influencia de su padre, por esa rigidez que impregnaba nuestra casa. Qué equivocada estaba. Los años pasaron. Mateo se convirtió en un tiburón de las finanzas, frío y calculador. Isabel en una abogada implacable, especialista en desahucios. Se casaron, tuvieron hijos, se mudaron a Madrid. Sus visitas a Asturias se hicieron cada vez más cortas, más funcionales. Venían en Navidad y en agosto. Hablaban de sus inversiones, de sus viajes a Dubái, de los colegios caros de mis nietos.
Miraban la casa de su infancia no con nostalgia, sino con ojos de tasador. ¿Sabes cuánto valdría esta finca si se recalificara, papá?, le oí decir a Mateo una vez. Ricardo murió hace 5 años. Un infarto fulminante en su despacho. Me quedé sola en esa casa inmensa, llena de ecos. Fue entonces cuando mis hijos mostraron su verdadera cara. El luto les duró lo que tardaron en llegar de Madrid. A las 2 horas de darme el pésame, ya estaban en el despacho de su padre, revolviendo papeles. Mamá, hay que ser prácticos, dijo Isabel, con su tono de abogada cerrando un trato. Esta casa es demasiado grande para ti. Los gastos son enormes. Lo mejor es que la vendas y te vengas a un apartamento en Madrid, cerca de nosotros. O mejor aún, añadió Mateo, una buena residencia. Estarás atendida las 24 horas. Es lo más sensato. Lo más sensato para ellos, claro. Querían liquidar el patrimonio, repartirse el dinero y archivar a su madre en un lugar donde no diera problemas. Me negué en redondo. Esa casa era mi vida, el último bastión de mis recuerdos. Pero ellos son expertos en la guerra de desgaste. Empezó el asedio. Llamadas diarias. No para preguntar cómo estaba, sino para hablarme de humedades, de derramas, del coste de la calefacción. Me hicieron sentir una carga, una anciana incompetente que ponía en riesgo el legado familiar. Durante 1 año resistí. Pero la soledad es un ácido que corroe el alma. Y ellos lo sabían. Un día, tras una caída tonta en el jardín, aprovecharon la oportunidad. ¿Lo ves, mamá? Es peligroso que estés sola. No esperaron a que me recuperara. 1 semana después, ya tenían folletos de residencias. No me dieron opción. Me sentí como en uno de los juicios de Isabel, donde el veredicto ya está dictado antes de empezar. Y así acabé aquí, en Villa Serena. Vendieron la casa de mi vida a una promotora que la derribó para construir adosados de lujo. Vaciaron mis recuerdos en un guardamuebles, prometiendo que me traerían lo esencial. Todavía estoy esperando mi viejo sillón de lectura y mis álbumes de fotos. Una vez instalado el problema, o sea, yo en esta habitación, su interés se desvaneció. Las llamadas se espaciaron. Las visitas se convirtieron en una obligación semestral. Me enviaban flores por mi cumpleaños y una caja de polvorones en Navidad. Cumplían con el expediente. Y yo me fui apagando. La tristeza es como un mal de altura en la vejez. Te quita el aire, te nubla la vista, te paraliza. Dejé de salir al jardín, dejé de leer. Pasaba los días en este sillón, mirando por la ventana, esperando una llamada que nunca era la que mi corazón anhelaba. Entonces llegó Sofía. Era una de las nuevas cuidadoras. Una chica joven de unos 30 años, con unos ojos grandes y tristes y una sonrisa que parecía pedir permiso para salir. Era diferente a las demás. No tenía esa amabilidad mecánica profesional. Tenía una calidez genuina. Se sentaba conmigo cuando me traía la medicación. No para cumplir un protocolo, sino porque quería. Me preguntaba por mi pueblo, por mi marido, por las canciones que cantaba mi madre. Un día me trajo un libro. Lo vi en una librería de viejo y me acordé de usted, dijo. Era una edición antigua de El secreto del agua, de Rosario de Acuña, una escritora asturiana que yo adoraba. Hacía años que nadie me regalaba un libro. Hacía años que nadie pensaba en mí de esa manera. Sofía se convirtió en mi confidente. Le conté mi vida, mi soledad, la decepción con mis hijos. Ella me escuchaba sin juzgar. Y a veces me contaba retazos de su vida. Era huérfana. La había criado su abuela, Carmen, en un pueblo de León. Su madre había muerto muy joven. Su abuela, que había sido enfermera, había muerto hacía un par de años. Vivía sola, con un sueldo miserable, y su único sueño era ahorrar para estudiar restauración de arte. Sentí una conexión con ella que nunca había sentido con mi propia hija. Era una afinidad de almas, una sintonía inexplicable. Y ahora, llegamos al corazón de la historia. Al momento en que el destino decidió que ya había esperado bastante. Hace 6 meses, recibí una llamada. Era un notario de un pueblo de León. Me informaba de que una tal Carmen García había fallecido y me había nombrado en su testamento. No entendía nada.
No conocía a ninguna Carmen García. Pensé que era un error. Pero el notario insistió. Había una caja que la difunta había dejado expresamente para mí, con instrucciones de que me fuera entregada en mano. Movida por una curiosidad que no sentía desde hacía años, acepté. El notario vino a la residencia. Era una caja de madera vieja, de las que se usaban para guardar labores. Dentro había un paquete de cartas atadas con una cinta descolorida y un pequeño patuco de lana azul. El notario se retiró y yo me quedé a solas con la caja. El corazón me latía con una fuerza olvidada. Abrí la primera carta. La caligrafía era temblorosa, la de una persona muy anciana o muy enferma. Querida Adelaida, empezaba. Si estás leyendo esto, es que he muerto y por fin he reunido el valor para confesar el crimen que ha pesado sobre mi conciencia durante más de 60 años. Mi nombre es Carmen García. Fui la enfermera que asistió tu parto en el hospital de Mieres, en el invierno de 1958. Sentí un escalofrío. Seguí leyendo. Aquella noche de la inundación fue un infierno. El caos, el pánico. Yo misma acababa de perder a mi propio bebé, nacido muerto esa misma mañana. Mi dolor era tan grande que me nubló el juicio. En medio del traslado de los recién nacidos, ocurrió la tragedia. Uno de los bebés de la incubadora, una niña sana y fuerte, se ahogó por una negligencia. La monja que la llevaba tropezó y la cuna cayó al agua. Era la hija de una madre soltera que también había muerto en el parto. La niña no tenía a nadie. La dieron por muerta junto con otros 2 bebés que no sobrevivieron. Pero tu hijo Adelaida, tu hijo varón, estaba vivo y sano. Y entonces, en un acto de locura y desesperación, hice algo imperdonable. Para tapar la negligencia y mi propio dolor, decidí hacer un cambio. Le dije a la dirección del hospital que tu hijo había sido uno de los fallecidos. Y te entregué a ti y a tu marido a los 2 mellizos de otra familia, cuya madre había muerto y cuyo padre era un desconocido. Eran 2 bebés que nadie reclamaba. Pensé que contigo tendrían un futuro. Y que así, la tragedia de la otra niña quedaría sepultada para siempre. El mundo se detuvo. Tuve que leer el párrafo 3 veces. No podía respirar. Mateo e Isabel no eran mis hijos. Mi hijo había muerto esa noche. Pero la carta continuaba. Y lo que vino a continuación fue lo que de verdad me rompió en 1000 pedazos. Creí que tu hijo había muerto. Lo envolví en una manta y lo puse junto a los otros fallecidos. Pero a la mañana siguiente, cuando el caos amainó, fui a la morgue improvisada. Y oí un llanto. Un llanto débil. Era él. Tu hijo. Estaba vivo. Había sobrevivido milagrosamente. Adelaida, no sabes el pánico que sentí. Si lo decía, mi mentira saldría a la luz. Me meterían en la cárcel. Mi vida estaría acabada. Así que cometí mi segundo crimen. Lo saqué a escondidas del hospital. Me lo llevé conmigo. No podía tenerlo, así que lo entregué a una prima mía que no podía tener hijos y que vivía en un pueblo perdido de León. Les dije que era el hijo de una pariente lejana que había muerto. Lo criaron como si fuera suyo. Le llamaron Javier. Tu hijo Adelaida creció pensando que era hijo de otros. Y yo guardé el secreto. Pero nunca dejé de vigilarlo de lejos. Sé que fue un hombre bueno, un carpintero. Se casó, tuvo una hija y murió joven, en un accidente de coche. Dejó a su mujer y a su hija solas. Una niña con tus mismos ojos. No. No podía ser. Miré el patuco azul que había en la caja. Y la última carta. Era más corta. Esa niña, su nieta, se llama Sofía. Trabaja en la misma residencia donde mis investigaciones me dicen que usted vive ahora. El destino, oh Dios, ha querido reunirlas. Yo no tengo el valor de decírselo en persona. Pero le dejo a usted la verdad. Sofía es su nieta. La única familia de sangre que le queda en este mundo. Perdóneme si puede. Dejé caer las cartas. La habitación daba vueltas. Sofía, mi nieta. La cuidadora amable. La chica de los ojos tristes. Mis ojos.
El mundo se recompuso de una forma nueva, terrible y maravillosa a la vez. El afecto que sentía por ella, esa conexión, no era casualidad. Era la llamada de la sangre. Mateo e Isabel, su frialdad, su distancia, su ambición desmedida, de repente todo encajaba. No eran míos. Eran hijos de una extraña genética, de una historia que no era la mía. Pasé una semana en estado de shock. Releía las cartas una y otra vez. Lloré por el hijo que nunca conocí. Lloré por la vida que le robaron. Lloré por la mentira en la que había vivido durante 60 años. Y luego el dolor se transformó en una rabia fría, cristalina. Una rabia contra Carmen, contra el destino, y contra Mateo e Isabel. No por no ser mis hijos, los pobres no tenían culpa de eso. Sino por haberse convertido en las personas que eran. Por haber tratado a la mujer que los crió como a un estorbo. Y entonces tomé una decisión. Ya no era la víctima. Ya no era la anciana abandonada. Era la abuela de Sofía. Y tenía una última misión en esta vida, reparar, en la medida de lo posible, la injusticia que el destino había cometido. Contraté a un detective privado. Un hombre discreto y eficiente. Le di las cartas. En 2 meses me trajo la confirmación. Pruebas de ADN hechas con un vaso que Sofía usó y un viejo cepillo de pelo de mi madre que yo conservaba. La coincidencia era del 99,9%. El detective también encontró el acta de defunción de mi verdadero hijo, Javier. Y la historia de su vida. Una vida humilde pero digna. Me trajo una foto suya. Tenía la sonrisa de mi padre. El siguiente paso fue llamar al notario. El mismo que me trajo la caja. Le conté toda la historia. Se quedó sin palabras. Quiero cambiar mi testamento, le dije. Quiero desheredar a Mateo y a Isabel. Y quiero dejarle todo a mi nieta, Sofía. El notario me advirtió de las complicaciones legales. En España, la legítima de los hijos es sagrada. Pero la ley también contempla casos de desheredación por maltrato de obra o injurias graves de palabra. Mi abogado, un joven brillante que me recomendó el detective, me dijo que teníamos un caso sólido. El abandono emocional, probado con registros de llamadas, visitas y testimonios del personal de la residencia, podía considerarse maltrato. Pero yo no quería un juicio largo y sucio. Quería algo más elegante. Más justo. Así que ideamos un plan. Mi patrimonio no era solo la casa vendida. Ricardo había dejado un entramado de inversiones, fondos y acciones que Mateo gestionaba. Un patrimonio que, según mis hijos, estaba generando pérdidas, y que apenas daba para pagar la residencia. Pero el detective descubrió otra cosa. Descubrió que Mateo, con la ayuda de Isabel, había estado desviando fondos a sus propias cuentas durante años. Habían estado robándome sistemáticamente, pensando que yo era una vieja senil que no se enteraría de nada. Y esa fue su perdición. El delito de apropiación indebida y estafa aún ascendiente. Eso sí que era una causa de desheredación incontestable. Teníamos las pruebas. Transferencias bancarias, paraísos fiscales, un mapa detallado de su avaricia. Pero aún no se lo he dicho a Sofía. No quiero arrojar sobre ella esta carga de repente. Primero quiero que me conozca. Que me quiera como a su abuela, no como a su benefactora. Poco a poco me he ido acercando más a ella. Le he contado historias de mi familia, de sus bisabuelos. Le he enseñado fotos. Un día le mostré la foto de Javier, su padre. Se parece a alguien que conozco, dijo ella, sonriendo sin saber. Tiene tus ojos. He empezado a enseñarle cosas. Le he dado dinero para que se matricule en un curso online de restauración. Sus ojos brillaron de una forma que no había visto nunca. Está descubriendo su pasión, su talento. Está floreciendo. Y yo, viéndola florecer, siento que mi vida, por fin, tiene un propósito. El testamento ya está firmado y sellado. A mis hijos, Mateo e Isabel, les lego lo que la ley me obliga. La legítima estricta. 1/3 de la herencia a repartir entre los dos. Pero con una condición. Esa herencia se calculará sobre el patrimonio que quede después de que devuelvan, con intereses, hasta el último céntimo que me robaron.
El detective ha calculado que la cifra es tan alta que en la práctica, no solo no recibirán nada, sino que probablemente quedarán endeudados. Les lego también la caja de madera de Carmen con las cartas. Para que conozcan la verdad. Para que entiendan que la vida que tuvieron, la educación que recibieron, el imperio que heredaron y que ahora perderán, se construyó sobre una mentira y una cuna robada. Ese será su verdadero castigo. Vivir con esa verdad. El resto de mi fortuna, la mayor parte, es para mi única y verdadera heredera, mi nieta, Sofía. Para que pueda estudiar, para que pueda viajar, para que pueda tener la vida que su padre, mi hijo, nunca pudo tener. Es mi forma de devolverle a Javier todo lo que le quitaron. No sé si mis hijos intentarán impugnarlo. Probablemente sí. Pero mi abogado tiene un dossier de pruebas tan aplastante que cualquier juez se reiría en sus caras. No lo hago por odio. El odio es un veneno que solo daña a quien lo siente. Lo hago por amor. Por amor a un hijo que nunca abracé, y por amor a una nieta que el destino me ha devuelto al final de mis días. Mi historia está llegando a su fin. Pero la de Sofía acaba de empezar. Y yo, desde donde esté, la veré brillar. Y sabré que mi vida, a pesar de sus silencios, de sus mentiras y de sus dolores, al final, sirvió para algo. Sirvió para que la justicia, esa justicia lenta y sigilosa, encontrara su camino de vuelta a casa. La semana que viene voy a contarle todo a Sofía. He comprado 2 billetes de tren. La voy a llevar a la costa, a que vea el mar desde el jardín de la casa que ya no existe. Le hablaré de su padre, le enseñaré su foto. Y le entregaré el futuro que le pertenece. Gracias por escucharme. A veces, la única forma de reclamar tu vida es contar tu propia historia. En voz alta. Sin miedo. Hasta el final.